Shalom, espero que los mensajes que has de escuchar sean de gran bendición para tu vida. Tienen aspectos que son muy importantes, pero también muy sencillos de entender. Entonces, adelante y espero que comprendas todo lo que hay para ti en este momento. Entonces, el medio shekel es una ofrenda que está al alcance de cualquier persona. Muy sencillo, como el conteo va a ser exhaustivo, sobre todo de los hombres, eh, para que no haya un conteo manual, simplemente se reúne ese dinero y se cuenta y ya se sabe con cuántas personas se cuenta para la guerra, se cuenta para el sacerdocio y para otras cosas. Se cuenta cuánto es el pueblo. Recordemos que el primer conteo fue de 603.550. Estamos hablando de los hombres. Y esto sea una oportunidad importantísima para enfatizar que el conteo de los hombres se hace no porque las mujeres no tengan valor o porque su valor sea menor, no de ninguna manera. Lo que pasa es que el hombre, como la cabeza del hogar, dicho en el buen sentido de la palabra, es un vela por la protección, por el sustento y por todo aquello para lo cual fue creado. La mujer tiene otras labores. La mujer no va a la guerra, la mujer no ejerce, sí, no ejerce el ministerio del sacerdocio ni cosas de ese estilo. Por eso es que también podemos añadir que no estamos de acuerdo con el liderazgo femenino, como lo repetí en un video que hice hace varios años. No es que la mujer no sea capaz, sino más bien que tiene roles que nosotros como hombres no podemos cumplir y por tanto no estamos diseñados para eso. Por eso siempre se habla de simiente de mujer. Cualquier ser humano es simiente de mujer, porque viene del vientre de una mujer, lo cual es una bendición. No existe alguien que sea simiente de hombre en ese sentido. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, la ofrenda, el medio shekel, nos permite identificar el número de hombres disponibles para los diferentes servicios dentro del pueblo de Israel. Eh, bien, entonces, hacemos énfasis en que es una ofrenda lo suficientemente cómoda para que cualquier persona, independientemente de su condición económica, la pueda llevar. Recordemos por allá en Primera de Corintios 10:13, creo que es el texto, donde dice que el Eterno no nos pone a nosotros pruebas mayores de las que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos da la salida para que resistamos. Entonces el medio shekel, si él dice que demos medio shekel es porque estamos en condiciones de darlo. ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Hay algún aporte o alguna inquietud? Sí, Marcelita. Sí, Marcelita, dale. ¿Por qué, por qué no contar las personas? ¿Por qué el Eterno no contaba personas? Esa es una buena pregunta. Bueno, la primera vez sí se hizo. El primer censo sí se hizo, no se hizo con shekels. Sí fueron contados. Entonces ahí está la respuesta. Sí se contaba. Lo que pasa es que, digamos, eso es como, a ver, lo voy a decir en forma alegórica o figurada. Es que ese privilegio lo tiene solamente el Eterno. Recuerden por allá en Primera de Crónicas, capítulo 21, si no me falla la memoria, que David de su cuenta hizo un censo y dice el libro que el Satán se metió en David y lo hizo caer en eso de contar a las personas. Básicamente lo que hay que decir con respecto a esto es que el censo se hace cuando el Eterno diga y nada más. Ahora, en esta ocasión no es que se estuviera haciendo un censo, pero como tiene que ver con una ofrenda, se aprovecha esa coyuntura
para saber de paso cuántas personas hay. Porque el objetivo de esta ofrenda del medio shekel no es el censo. Sin embargo, cuando se haga el conteo, entonces se sabrá cuántos hay por medio de esta ofrenda que se da. Entonces, 2 personas son un shekel. Entonces, si hay 1000 shekels, entonces son 500, perdón, si hay 1000 shekels son 2000 personas, ¿correcto? O sea, son 2 personas por un shekel. Eso es, o sea, medio shekel por persona. ¿Sí está claro? Gracias, Morey. Sí, Ok, señor. ¿hay alguna otra inquietud? Bueno, bien. Aquí en esta parasha también se dan las últimas instrucciones para elaborar algunos utensilios que van a estar en todo el área del Mishkan. Y se habla del famoso kior, del pilón de cobre, como lo quieran llamar. Y allí se dice algo importante, dice lo siguiente. Y Aarón y sus hijos se lavarán sus manos y sus pies en el pilón. Lo harán entrar al tabernáculo para no morir al aproximarse al altar para el servicio del holocausto al Eterno. Hay algo interesante. ¿Por qué las manos y los pies? Resulta que Yeshua, cuando iba a lavar los pies a sus discípulos, recuerden que Kefa dijo que no, ¿cómo iba a ser él? Un texto de humildad muy conocido. Dijo, no, ¿cómo así? Digo, pues es que si yo no le lavo los pies no va a poder entrar a la vida eterna, creo que fue lo que dijo, o algo así. Y entonces Kefa, que era medio intenso, dijo, entonces láveme todo. Entonces Yeshua le respondió, no, ustedes solamente necesitan lavarse los pies. Eso es un símbolo ¿de qué? De que en el caso de los discípulos de Yeshua o en el caso de los Kohanim del Mishkan, esos eran personas que mantenían en un estándar de vida que tenía cierto nivel de Kedushá, de santidad. Entonces, como eran personas obedientes, no eran perfectos, pecaban por supuesto, pero eran personas obedientes. ¿Qué pasaba con ellas? Esa condición les llevaba a que los pecados que cometían eran mucho menores que los del común del pueblo, porque eran personas que estaban imbuidas en el estudio de la Torá, o estaban en el oficio del santuario, o cosas de ese estilo. Entonces, solo era necesario lavarse las manos y los pies. Ahora, recordemos que nuestros miembros, nuestras manos y nuestros pies, nos dan la idea de hacer. En nuestra mente está el creer, está nuestra fe en cuanto a su definición, de tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que... Pero nuestros miembros son los que nos llevan a actuar, los que nos dan la idea de hacer. Entonces, mientras nuestra mente esté sumergida en los asuntos de la Torá, entonces, digámoslo así, difícilmente vamos a querer hacer otra cosa. Pero alguna acción es posible que no la hagamos correctamente y por eso es que se pedía solamente que se lavaran las manos y los pies. ¿Hasta ahí vamos? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Muy bien. También hay otra cosa. Dice, y tomarás de las mejores especies, mirra fina, 500 ciclos, etcétera, etcétera. Y harás con la mezcla óleo o unción de santidad preparada como obra de perfumista. Recordemos que ese aceite de la unción no era cualquier aceite. Ahora, recordemos ese que estaba para las que vimos en la parasha anterior en Tetzabé, era el aceite necesario para hacer arder la menorá, la lámpara. Este aceite de la unción era diferente, pero tenía unos ingredientes específicos. Esto nos debe indicar que ese aceite se debería elaborar estrictamente de acuerdo con lo que el Eterno estableció. Si se le pone un ingrediente más o se le quita un ingrediente, uno o dos o más, pues no es lo que el Eterno
estableció. Por lo tanto, la obediencia no sería perfecta y los resultados serían desastrosos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en los cálculos que llevan a la construcción de un edificio, de un puente, de una casa, etc., todo eso se basa en cálculos matemáticos. Si hay un cálculo que sale mal, así sea de buena fe, va a suceder, puede suceder una desgracia. Entonces, los edificios, puentes o cualquier otra cosa que se hagan sin las especificaciones adecuadas van a tener problemas de estructura, van a tener problemas de muchas cosas. En este caso, el aceite también debía ser según lo que el Eterno estableció. Ok. Es interesante que, a pesar de que lo más famoso, llamémoslo así, que tiene, o el tema más famoso que tiene esta parashá, es el relacionado con el Het Aegel, con el pecado del becerro de oro. Pero esta parashá tiene muchas riquezas adicionales y por eso estamos tratando de recorrerlas de manera que nos permita conocer un poco más de lo que el Eterno nos ha legado. Bueno, ese aceite de unción era para ungir los objetos, el Mishkan y muchos los elementos que estaban dentro de él. Ahora uno dice, bueno, ¿y no sería suficiente con que el Eterno pusiera simplemente a Aarón o a los Kohanim a decir unas palabras y ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el aceite de la unción, si con que el Eterno diga que ya todo es santo, es suficiente? ¿Qué piensan ustedes? Por obediencia moré. Exactamente. Muy bien. O sea, acordémonos de Naamán el sirio, el que fue donde Eliseo, que estaba con ese mal en su cuerpo y no quería bañarse en el río Jordán, en el Jordán, porque le parecía que no era digno de él. Y los discípulos le dijeron, bueno, ¿usted quiere ser sano o no? ¿Qué le cuesta irse a bañar 7 veces allá? Y él obedeció y quedó sano. ¿Me están entendiendo? O sea, la obediencia se basa a veces en cosas muy pequeñas. Por eso es que Yeshua, cuando nos narra la parábola de los talentos, al final a los 2 siervos que hicieron bien su tarea les dice, bien siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ven al gozo de tu Señor. Entonces, todas estas cosas podrían ser, entre comillas, innecesarias. Pero eso nos puede llegar a hacer pensar que todo es casi que trivial. No. Hay que seguir lo que el Eterno nos dice, con pequeños pasos, añadiendo cada vez alguna cosa que Él tenga establecida y llegamos a la meta. El aceite de unción podría ser algo simplemente un ingrediente y ya. Tenemos que ser diligentes. Fíjense ustedes que cuando el Eterno en Shemot capítulo 12, versículos 1 y 2 dice, este será para vosotros el comienzo de los meses. No simplemente está diciendo, bueno, listo, esta fecha es especial y ya. Está dando a entender, bueno, ahora tienen que ser diligentes contando los tiempos de manera que en forma obediente ustedes sepan, de acuerdo con lo que yo estoy estableciendo, cuándo es que se deben celebrar esas fiestas. De hecho, me parece una experiencia muy, ¿qué digo yo? Muy, no sé, me llena mucho el hecho de que no estamos dependiendo de un calendario automatizado, sino que simplemente veamos cuando la luna sale una vez, o sea, el primer resplandor, o al menos esperemos el reporte de los que la ven primero y tengamos la certeza de que ya comenzó un nuevo mes. Me parece que eso genera dependencia en el Eterno. Cuando nosotros hacemos las cosas en el orden que Él quiere,
nos acostumbramos a depender de Él. Qué interesante. Aparentemente es pequeño, no lo es. Fíjense ustedes, yo alguna vez les puse a hacer un ejercicio. Tenemos, creo que todos tenemos 5 dedos en las manos, pero este dedo, el pulgar, los demás también, por supuesto, son importantes. Alguna vez les dije, bueno, traten de abotonarse o desabotonarse una camisa sin utilizar los pulgares. Traten. Se puede. Claro que se puede. Y yo pregunto, ¿qué tan fácil es eso? No es fácil. No, no es fácil. Bueno, a mí me cuesta trabajo. ¿Cuál es el tema? Todo es importante. Todo, absolutamente todo es importante. Entonces, si el Eterno nos dice que hagamos algo pequeño, hagámoslo. Punto. Ahí no hay más nada que decir. De esa manera, cuando nosotros vamos acumulando cosas pequeñas, estaremos preparados para cosas grandes. Y aparentemente esto no es que sea tema de la parashá, pero vale la pena recordar. Sí, Sandra. Pues es que no, o sea, lo que se está hablando tiene mucho sentido. Y aparentemente pareciera que no, pero es que yo estoy mirando acá en Shemot 31 y el Eterno está lleno de detalles, porque ahí dice que él escogió a Bezalel, hijo de Uri, a Ur de la tribu de Judá, y lo llenó de sabiduría para elaborar diseños y trabajar en oro, plata, bronce. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, yo lo que estoy tratando de ver es que el Eterno quiere que nosotros estemos también llenos de detalles para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y esos pequeños detalles, como así no haya un reporte, si yo salgo y miro al cielo y yo veo la luna, sí hay un nivel de dependencia y hay un nivel de detalle que no todo el mundo tiene. Así es. ¿Mm? Así es. Miren, acuérdense de la historia, la voy a volver a repetir porque, aunque no todos lo han escuchado, o mejor, no todos lo han escuchado y por eso de pronto vale la pena que la escuchemos. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté que un hombre, el Eterno le puso como tarea empujar una piedra muy grande? Le dijo, desde ahora tienes que empujar esta piedra. Y bueno, el hombre muy obediente empezó a empujar la piedra todos los días con todas sus fuerzas. Hasta que, bueno, dicen coloquialmente, se le apareció el diablo al hombre. Y le dijo, no, usted es un fracasado. Y le dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿No te has dado cuenta que has empujado esa piedra todo el tiempo y no la has movido ni un centímetro? Entonces el hombre, dijo, sí, tiene razón. Yo soy un fracasado porque pues, no he hecho nada. Y volvió el Eterno a aparecérsele y le dijo, ¿qué te pasa? Y el hombre le dice, pues es que me pusiste a empujar la piedra y no he hecho nada porque no la he desplazado absolutamente nada. Y el Eterno le dice, es que yo no te dije que la movieras, sino que la empujaras. No te quejes porque mira tu cuerpo cómo está. Tenía tremendos músculos. El cuerpo estaba desarrollado de una manera muy fuerte porque seguramente lo iba a poner a hacer otras cosas. Entonces tenía músculos, el hombre era muy fuerte y cayó en cuenta. ¿Me entienden lo que quiero decir? Poquito a poco, poco a poco. Las cosas se van logrando en la medida en que seamos obedientes, simple y llanamente. Ese es, digamos, la gran enseñanza que podemos extraer de todo esto. No se trata de que nosotros seamos santos de un día para otro. O sea, el pueblo de Israel tuvo que sufrir esclavitud, pero además tuvo que hacer la travesía, tuvo que llegar al monte Sinaí y el Eterno darles instrucciones que progresivamente iban a hacer de ellos para que su santidad fuera una realidad. Por eso es que el Eterno dice por allá en Shemot 19, dice 19:6,
Y vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Me seréis. Él no dijo tiene que ser ya en este momento, ahora, instantáneamente. No. Seréis. Ahora, obviamente tampoco es en 1000 años, sino progresivamente el pueblo tenía que lograr un nivel de santidad. Y ahora hay un versículo que yo recuerdo mucho, que es Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1, que me voy a permitir leerlo. Dice así, la segunda de Corintios 7:1. Miren, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Perfeccionando no significa instantáneamente. Perfeccionando es progresivamente. Eso es algo constante en la escritura. La santidad no es un don que se logra de un día para otro, de un momento para otro, sino que tiene que ser progresiva. Y por eso el Eterno nos dice, o hagan esto otro, y Yeshua nos dice, fuiste fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Ok, después viene el capítulo 31, lo que ya anunció Sandra. Que el Eterno escogió a unas personas para hacer los utensilios. No escogió ni a Aarón, ni a Moshe, ni a ninguno de los famosos. No, escogió a cualquier persona. Cualquier persona, quiero decir, del común, ¿no? Pero al Eterno le plació darles inteligencia, conocimiento y destreza en la elaboración de los utensilios. Por eso es que después iban a salir tan bien hechos. Esto que nos enseña también, hay algo muy importante, y es que nosotros, por más bien que desempeñemos alguna labor, de ninguna manera podemos creer que somos lo mejor de lo mejor. Si al Eterno le place poner otra persona que lo haga mucho mejor que nosotros, lo puede hacer. Entonces, esta escogencia no es de preferencias, sino de roles. Así como el Eterno escogió a Israel, y permítaseme la expresión coloquial, escogió a Israel porque le dio su reverenda gana. No es porque Israel haya sido un pueblo especial ni nada de eso. El Eterno quiso escoger a Israel y punto. Ahora, obviamente uno entiende por qué escogió a Israel. No por ser santos ni por eso, sino quiso escoger a Israel porque él decidió que con ese pueblo pequeño iba a cumplir sus propósitos. Y de hecho los ha cumplido. En este caso, Betzalel o Oliab y estas personas es algo similar. Cualquier persona que tuviera ciertas destrezas en hacer alguna herramienta, por ejemplo, hubiera podido decir, ay, ¿y por qué no me escogió a mí si yo soy capaz? Eso es problema del Eterno, sí, también. Y es que de todas formas no todos servimos para lo mismo. Correcto. O sea, nosotros necesitamos de los demás. O sea, habrán unos que hacen una cosa y habrán otras que la hacen muy bien otra cosa. Pero no podemos pretender hacer lo que todo el mundo hace porque no tenemos esos atributos, esos dones. Correcto. O esa capacidad. El Eterno nos regala unos y bendito sea el Eterno por eso, pero no podemos hacer ni pretender querer estar por encima o en otro lugar en donde no nos corresponde. De hecho, me voy a permitir solamente poner un ejemplo, y es algo que le he dicho yo a mis hijas, a mis niñas. Les he dicho, yo no pretendo que ustedes sean las mejores sobre las mejores en lo que hacen. Porque siempre va a haber personas que hagan las cosas mejores que uno, y está bien. Hay personas que saben más, personas que saben menos, personas que son mucho más diestras que uno, en fin. Lo que sí les puedo exigir es que den lo mejor que tienen para hacer las cosas. Eso sí.
A eso sí estamos obligados, o es nuestro deber. Hacer las cosas de la mejor manera, dar nuestro 100% o nuestro 110%. Que seamos los mejores, no importa. Eso no es el objetivo. Pues obviamente uno ve que hay deportistas que son muy competitivos y se esfuerzan para ganar campeonatos de sus disciplinas y todo eso. Pero en la vida diaria no estamos obligados a ser los mejores. De ninguna manera. Una persona que sea, por ejemplo, un poco enferma, no tiene la habilidad física que tiene otra persona, pero posiblemente su habilidad intelectual es mucho mayor que la que otros que tienen habilidades físicas. ¿Me hago entender? Entonces, además tenemos que pensar en algo. Lo que tenemos fue dado. Nada de lo que nosotros tenemos es por mérito nuestro. No creamos eso. Todo es gracia del Eterno. Como ya les dije anteriormente, lo único que mereceríamos y por tanto el único tema en el cual podríamos exigirle al Eterno es que que nos mande al infierno, porque eso es lo que merecemos. Merecemos. Nosotros no merecemos nada más. Desde que pecamos por primera vez, ya, listo, descalificados totalmente. Por eso es que la misericordia del Eterno se extiende todos los días. Y es grande, muy grande. Tan grande que no nos la merecemos, pero ahí está. Entonces aprovechémosla y hagamos de nuestra vida algo que valga la pena. Tenemos claro que el Eterno da dones a las personas. Incluso ahora que recuerdo, hay un versículo que me gusta muchísimo, que es 1 Corintios 12:7. Es un versículo cortico, pero contundente. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. En la Reina Valera dice para provecho, y aquí dice para ayudarlo a cumplir su misión. O sea, los famosos dones. No frutos, sino dones. O sea, el Eterno reparte a cada uno como Él quiere. Y está bien. Y eso lo podemos ver en nuestro cuerpo. La función que desempeñan las manos no es la misma que desempeña la nariz, o la boca, o los oídos, o las piernas, o el estómago, o qué sé yo. Todo es un conjunto armonioso, creado, diseñado por el Eterno, para que cumpla su función. No solo para Él, como alguna vez les dije. No es que, por ejemplo, si, entre comillas, se pudiera dar eso, que si la boca estuviera discutiendo o peleando con el estómago, entonces si el cuerpo tiene hambre, entonces la boca dice, no, pues no voy a comer porque le tengo rabia al estómago. Eso no tiene sentido. Todo cumple una función que es integral, y en el caso de Betzalel y Oholiab, ellos iban a contribuir con la elaboración de los objetos del Mishkan. Muy bien. Ok. Interesante que después de estas designaciones, el Eterno habla de su Shabbat, que hay que guardarlo. Y dice otra vez, y guardaréis el Shabbat, pues es santo para vosotros. Quien lo profanare morirá, porque el alma del que trabajare en Shabbat será extirpada entre los pueblos. Es interesante cuando muchas personas preguntan sobre cuál es la fiesta más importante. Y aquí mis respetos para el pueblo judío, que fue el que pudo descubrir bien cómo está el asunto. ¿Cuál es la fiesta más importante? Entonces ellos dicen, eso hay que encontrarlo según la pena que existe por no guardarlo. La pena por no guardar el Shabbat es la muerte. Ni siquiera Yom Kippur cumple eso. Por tanto, el Shabbat es la más importante de las fiestas del Eterno. Que sea cada 7 días, ok.
pero es la más importante. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ok, ahora sí viene el famoso incidente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte? ¿Algo que quieran comentar? Sí, More, Sí. yo quiero preguntar algo que me llama la atención y quisiera que usted me hiciera el favor de explicármelo y es acerca de no encender fuego. Usted explica algo en su documento, pero a mí me gustaría pues un poquito más explícito. Bueno, el tema es, hay muchas posiciones respecto de esto. En el pueblo judío han exagerado un poco, porque ni siquiera se puede prender luz eléctrica porque dicen que ahí hay una chispa, y donde haya chispa significa que se puede encender un fuego. No lo sé. El asunto, por ejemplo, de una ciudad que ha crecido mucho, tendría sus problemas para guardar bien el Shabbat. ¿Por qué? Porque anteriormente había una distancia máxima que se podía recorrer. Entonces, se decía que esa distancia era de, no sé, 2 kilómetros o algo así. Y se estableció después, o sea, posteriormente a la promulgación de esos mandamientos, una cosa llamada Eruv. Eruv es la jurisdicción, por decirlo así, el espacio en el cual se podría caminar libremente con tal de que las personas fueran al sitio escogido por el Eterno para guardar el Shabbat. Entonces dicen otros, bueno, ok, se establece ese Eruv. Pero en una ciudad como la nuestra, ¿tú vives en Quito o Sofía? ¿En Quito? Ok. En Quito o en Guayaquil o cualquiera de esas ciudades que sea grande, si uno vive muy retirado, de pronto Neida en Barranquilla, nosotros aquí en Bogotá, si vivimos muy retirados del sitio en el que nos vamos a congregar, tendríamos un problema, porque o tendríamos que ir en bus, o ir en nuestro carro, o coger un taxi, o caminar muchísimo. Y todo eso sería digamos, visto literalmente, sería una profanación del Shabbat. Pero cuando mi intención es guardar Shabbat, entonces lo otro casi que podríamos decir que se absorbe por el mandamiento de guardar el Shabbat. Entonces, si yo tengo que coger un carro, un taxi o un bus o tengo que caminar mucho, se justifica por el hecho de que estoy guardando Shabbat. Entonces, el famoso Eruv, que es la jurisdicción en la cual se puede caminar o andar en carro, qué sé yo, sería toda la ciudad, por ejemplo. Ahora bien, en cuanto al tema de encender fuego, ahí hay un problema. Porque si nosotros tenemos que prender nuestro carro para desplazarnos a algún sitio en Shabbat, por algo relacionado con la Torah, pues ahí hay una chispa que puede producir fuego. Entonces estaríamos casi que maniatados para cumplir el Shabbat que está por encima de prender un carro. Hay otra cosa. Por ejemplo, cocinar. ¿Qué pasa si se cocina con una cocina eléctrica? Las personas dicen, no, pero es que eso es fuego porque el calor, que no sé qué. Ahora, técnicamente no es fuego. No lo es. Que no se puede transformar la comida, o sea, no se puede cocinar, o sea, el arroz, por ejemplo, que viene en la bolsa y después para cocinarlo yo le echo cebolla, le echo ajo, le echo zanahoria o lo que sea. Pues obviamente sufre una transformación y para poder comerlo
no puede ser así crudo, tiene que ser con esa transformación. Entonces mucha gente dice, no, que hay que cocinar el día anterior y después calentarlo en Shabbat. Pero un momentico, calentarlo no es prender fuego. Entonces, ellos se inventaron en el judaísmo una plancha grande, una plancha en la que yo pongo mis alimentos, los dejo a fuego lento o a calor lento, de manera que la comida no va a sufrir. Pero entonces empezamos a complicar y a complicar guardar el Shabbat. Fíjense que en el judaísmo hay textos, hay documentos que me dicen, bueno, o sea, ya son, digamos, documentos que son un poquito radicales. No se puede cocinar, pero dicen ellos, obviamente yo no creo en eso, dicen ellos, es una mitzvah comer caliente en Shabbat. Entonces, no puedo cocinar, pero tengo que comer caliente. Y para eso tengo que encender, entonces dicen ellos, tengo que encender esa plancha desde el día anterior para que cuando sea Shabbat ya no esté yo violando el mandamiento. Ahora, aquí viene una que es coloquialmente como una pedrada en el ojo. El Eterno, atención con esto, el Eterno ordenó hacer unos holocaustos en Shabbat. Y en ese entonces no había ni microondas, no había estufas eléctricas, ni a gas, nada de eso. Y entonces, ¿cómo se hacían los holocaustos? En Shabbat, porque eso está escrito. ¿Qué hago? Entonces, hay algo, digamos, sí hay que tratar en lo posible de no encender fuego y hacer ciertas actividades, pero no hasta el extremo de prohibir muchas cosas que no están prohibidas en la escritura. Por ejemplo, los ortodoxos dicen que está prohibido escribir. ¿Dónde está eso aquí en la Torá? Yo quisiera ver dónde está escrito eso. Ah, no, pero es que las labores relacionadas con la elaboración, con la construcción del Mishkan, son las que nos dicen, y encontraron 39, donde dicen que no se puede hacer X, Y, Z, W. Entre esas no escribir. Que no se puede cargar un peso de máximo de no sé cuántos gramos o qué sé yo. Entonces, sí, Sandra. Bueno, el tema de escribir entonces como estudio en Shabbat, Por eso, si no escribo. por eso. Eso es uno. El otro, el tema de los alimentos, pues es muy chistoso porque el fuego se utiliza es para ablandar los alimentos. Una vez ablandados, pues hay algunos que se comen fríos. O sea, no tiene sentido pensar que yo me voy a comer, por ejemplo, inclusive un atún. Me lo voy a comer caliente. O sea, hay muchas cosas que ya rayan demasiado con la Sí. exigencia. Es como, por ejemplo, cuando hablan de la comida kosher hoy en día. Entonces dicen, no, ¿qué tal cosa es kosher? ¿Qué tal cosa no es kosher? ¿Qué tal cosa sí? ¿Qué tal cosa no? Y lo interesante es que en diferentes países los rabinos no encuentran una unanimidad de conceptos. Entonces uno dice, ¿a quién le creemos? Hay que ponerle sentido común a esto. Obvio, el encender fuego en aquella época, ¿qué implicaba? Yo no sé si ustedes han visto algunos documentales por ahí, o inclusive concursos, en los cuales van algunos personajes a una selva y tienen que hacer fuego sin el dispositivo, sino que tienen que hacerlo manualmente. Y eso de hacer fuego manualmente implica un esfuerzo muy grande. Además, que tiene que buscarse leña que esté seca, por razones obvias. Y entonces, hay algunos que se han inventado algún mecanismo con alguna cuerda o algo así para que no sea demasiado fuerte el esfuerzo. Pero tiene que girar muchísimo, ¿no? y con velocidad alta. ¿Qué quiero decir con esto?
que había que hacer un esfuerzo inmenso para encender un fuego. En esa época no existía nada eléctrico, nada, ni automático, absolutamente nada. Existían nuestras manos. Entonces era un esfuerzo inmenso. No podría yo ponerme ahorita a prohibir o a permitir, no. Simplemente es para que veamos con una óptica más realista qué implica todo eso. Ahora, acordémonos que cuando hay eventualidades en las cuales yo necesito atender a una persona, por ejemplo, para salvarle la vida, eso está primero que guardar Shabbat. Quiero decir, guardar Shabbat en cuanto al estudio, la oración y todo aquello. Y si yo hago algo que aparentemente esté prohibido, pero es por salvar la vida, yo no estoy pecando. Entonces, el esfuerzo que se requería para encender un fuego era tan grande que en parte yo pensaría que la prohibición tiene que ver con hacer ese tipo de esfuerzo. Además, hacer ese esfuerzo no es de segundos, eso requiere conseguir muchos elementos y eso para que finalmente el fuego se produzca. Eso sería tiempo que yo debería estar utilizando en guardar Shabbat. ¿Me están entendiendo la idea? Sí, More. Entonces, yo no quiero dogmatizar sobre el tema. El caso está ahí. Algunos dicen, bueno, pero es que no se trata del trabajo que uno tenga que hacer, sino no prender fuego, punto. Habría que ver, porque el contexto no es el mismo. La Torah es la que no cambia, pero las circunstancias sí. Entonces, en este momento que ya es Shabbat, yo no podría tener encendida esta luz. Tendría que estar a oscuras o haber empezado antes. Sí, Oneida. More, un paréntesis aquí. ¿Qué pasa entonces con la menorá en un Shabbat? ¿No se enciende? Hay que Pues que encenderla. Hay que encenderla. Claro que sí. Pues, hablando como si estuviéramos en el templo, por supuesto. Ahora, eso de que debe arder perpetuamente, no. Sino más bien que cuando se ejecuten oficios en ese santuario, debe estar encendida. Porque el aceite no alcanza para que arda indefinidamente. Hay que ponerle aceite, hay que limpiar la menorá, porque puede llegar a estar tan sucia que no alumbre. Puede estar atascado el aceite, puede estar sucia simplemente. Hay que hacerle mantenimiento, hay que apagarle y entonces hay que volverla a encender ya con los elementos correctos. Incluso en el Shabbat. Pues yo me pongo a pensar, bueno, y si hay que hacer ofrendas en Shabbat, entonces, ¿es una contradicción o no? Además, no lo hace cualquiera, lo hacen los Kohanim. Y entonces ahí ¿cómo sería la cosa? Ah, no, que es una excepción, porque no, ¿cuál excepción? Ahí dice que los sacerdotes tienen que hacerlo. Y entonces, ¿no son ellos los que dan ejemplo? Claro, no cualquiera puede ofrecer un corbán en el Mishkan, claro. Pero no está prohibido luego encender fuego, entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Ya me están entendiendo qué quiero decir? O sea, seamos un poquito, o sea, tengamos sentido común, porque la Torah en realidad es eso, sentido común. No me voy a complicar la vida. Obvio que debo ser lo más apegado posible a la Escritura, de manera que yo no haga lo que yo quiero, sino lo que el Eterno quiere que yo haga. Ese es el punto. Si más o menos doy alguna claridad sobre el tema, podríamos seguir sobre eso mucho tiempo, Sí. pero no lograríamos terminar el tema que tiene que ver con encender fuego. ¿Alguna pregunta? No, está bien, More. Ok. Bien. Ahora sí viene el tema difícil. Sí, Sandra. Es que entonces, ¿cómo se supone que un ortodoxo, eso es como un ejercicio más bien, cómo se supone que un ortodoxo puede entender que él prende velas para iniciar un rito, digámoslo así, de apertura de Shabbat o Kabbalat Shabbat? Entonces, ¿cómo se entiende eso para ellos? O sea,
¿cómo puede decir que no debemos hacer tantas cosas si hay tanta regulación y de esa manera ellos sí están prendiendo fuego? Lo que pasa es que ellos tienen un truquito. Anteriormente no había consenso en cuanto a que se sea primero, encender las velas o dar la verajá, la bendición que ellos hacen, que no está bien además. Porque dice que Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que nos ordenaste encender las velas del Shabbat. Mershel Shabbat. En la Torah yo no veo ningún mandamiento de encender velas en Shabbat. Eso es mentira. Mentira. Eso es aumentarle a la Torah. Y eso es un pecado gravísimo. Pero bueno, ellos asumen eso. ¿No? Supongamos. Entonces dicen que el Shabbat oficialmente está abierto cuando yo hago la verajá, la bendición. Entonces, yo lo primero que hago es prender las velas y después de eso hago la bendición de manera que yo no esté prendiendo fuego en Shabbat. Sinceramente me parece absurdo. Porque el Shabbat no empieza cuando a mí se me ocurre. El Shabbat empieza cuando oscurece. Ahora ellos dicen, no, que es que hay que ver en el firmamento mínimo 3 estrellas para decretar que ya comenzó un nuevo día. La Torah no dice eso. A mí me da mucha pena. Obviamente que de pronto con estudios y eso han llegado a la conclusión de que son 3 estrellas, pero aquí da un contraejemplo. Y si el cielo está lleno de nubes, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago si está lleno de nubes? Entonces no puedo empezar el Shabbat porque no veo las 3 estrellas. Tengo que suponerlas. No, señores. Así no es. El Eterno nos dio ojos, oídos, nos dio sentidos para que podamos discernir lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Cuándo comienza el día? Empezó a oscurecer, ya empezó el nuevo día, punto. Fíjense lo interesante, que ellos dicen, los ortodoxos, que si yo no tengo velas, entonces hasta un bombillo me sirve. Entonces, se los digo porque yo he leído el Shulchan Aruch y he leído otros documentos que son complicadísimos. Y el Eterno dijo que la Torah no estaba en el cielo ni en el fondo del mar como para que digamos quién va por ella. Está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la podamos cumplir. Y Yeshua también dijo algo similar. Mi carga es ligera. ¿Por qué la complicamos? ¿Ya me están entendiendo? Entonces el tema es el encendido, no que entonces primero enciendo y después hago la verajá. Primero no hay que encender vela en Shabbat, eso no está escrito. Y menos hacer una bendición que está totalmente en contra de la Torah, porque a nosotros no nos han ordenado encender velas en Shabbat. Eso lo dicen los rabinos. Ah, pues esos son los rabinos, no el Eterno. ¿Se dan cuenta? Inclusive han llegado a tal nivel de... No importa, no lo voy a calificar. Que dicen que los mandamientos de los rabinos son más estrictos que los del Eterno. ¿Y qué? ¿Y qué con eso? El Eterno no quiere que nos compliquemos. Y entonces, ¿será que los rabinos son mejores que el Eterno? No. El Eterno primero. Y el Eterno quiere que cumplamos la Torah con alegría, sin estrés, sin fobias, sin desespero. No. Hagamos las cosas en la mejor forma. El Eterno quiere que cumplamos la Torah con alegría. Si no es con alegría, pues no estamos haciendo tampoco gran cosa. Entonces, eso en torno al famoso encendido de las velas, que tampoco es bíblico. Eso no está en la Torah. Por eso es que uno mira los libros de rezos, el Sidur, y encuentra tal cantidad de ritos que uno dice, ¿será esto lo que el Eterno quiere? No. Hay unos mandamientos. Por ejemplo, lo que ya hemos hecho más de una vez, la cena de Pesaj. La cena de Pesaj no son lecturas interminables, 4 copas de vino, 3 matzot. Es comer una matzá y además hierbas amargas. Listo, eso es la cena de Shabbat. Obviamente hay que leer algunas porciones, pero no son kilométricas, son corticas, en las cuales nos quede claro
cuál es el sentido del Seder de Pesaj. Una vez terminemos la cena de Pesaj ya podemos comer pollo, pescado, o lo que ustedes quieran. Pero eso ya no es Pesaj. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Se ha llegado a tal nivel, y permítaseme la palabra, de ritualización. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Shalom.